Podcast. Lo mejor está por escuchar. Soy un hombre blanco común y corriente, de 28 años. Nací en Australia en una familia de clase trabajadora y bajos ingresos. Mis padres son de ascendencia escocesa, irlandesa e inglesa. Tuve una infancia normal, sin mayores problemas. Durante mi etapa escolar tenía poco interés en los estudios y apenas logré aprobar. No fui a la universidad porque no me interesaba nada de lo que ofrecían. Trabajé un tiempo antes de ganar algo de dinero invirtiendo en Bitcoin y luego usé las ganancias para viajar. Últimamente he estado trabajando a tiempo parcial como repartidor de kebabs. Soy un hombre blanco común y corriente, de una familia común y corriente, que decidió alzar la voz para asegurar un futuro para mi gente. Es el 15 de marzo de 2019. Brenton Harrison Tarrant conduce su vehículo por las calles de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. Está retransmitiendo en directo a través de Facebook su trayecto. Lleva una cámara de vídeo pegada al cuerpo. Cambia la música de los granaderos británicos, una marcha bélica, por una canción ultranacionalista serbia que reivindica al criminal de guerra Radovan Karadzic, expresidente de la República Serbia, durante la Guerra de los Balcanes a principios de los años 90. Karadzic había sido condenado por el Tribunal de la Haya por genocidio contra la población musulmana bosnia. El conductor enfoca con su cámara el interior del vehículo. En el asiento del copiloto, Tarrant lleva un arsenal de armas. Parece que está en un videojuego. Coge la cámara y enfoca a su rostro sonriente. Muestra las armas y los cargadores que lleva consigo. Todos ellos marcados con pintura blanca con los nombres de varios personajes, símbolos y hechos históricos. La batalla de Lepanto, el gran sitio de Malta, Carlos Martel, una cruz celta nazi o el nombre de Josué Estebanez, el militar neonazi que asesinó al joven antifascista Carlos Palomino en Madrid. Todos son referencias al imaginario de la extrema derecha de todo el mundo. Tarrant lleva media docena de fusiles, varias escopetas y muchos cargadores. En el maletero transporta también artefactos explosivos. Hay varias personas conectadas viendo lo que está retransmitiendo en directo, algo que había anunciado media hora antes de iniciar su recorrido, a la 1:30 del mediodía. En menos de 10 minutos llega a las inmediaciones de la mezquita Al-Nur. Se baja del coche, coge 2 subfusiles y se dirige hacia la entrada del templo. Allí, en la puerta, hay 4 hombres hablando tranquilamente, que lo saludan al verle, sin percatarse de que va armado. Inmediatamente, Tarrant empieza a disparar contra ellos. Los 4 hombres caen desplomados, cosidos a balazos. El atacante abandona el subfusil y empuña una escopeta mientras entra en la mezquita. Varias personas se asoman desde el pasillo hacia la puerta y observan al hombre dirigiéndose hacia el interior del edificio. Tarrant dispara a discreción. Tras recorrer unos pocos pasos, llega a la sala de oraciones donde hay varios fieles atónitos ante el ruido de los disparos. Tarrant no titubea. Dispara indiscriminadamente contra todos ellos. Un hombre se acerca al tirador y trata de reducirlo lanzándose contra él, pero este consigue ponerse en pie de nuevo y dispara contra él, matándolo en el acto. La gente corre y trata de huir como puede de aquel infierno. Todo, además, se está retransmitiendo en directo por Facebook. Tras abandonar la sala de oración, el asesino sale a un patio y encuentra a otras personas que huían despavoridas. Dispara también contra ellas sin piedad. Vuelve a su vehículo y coge otro fusil, y vuelve de nuevo a la mezquita, donde sigue buscando a gente. Solo encuentra a varias personas heridas retorciéndose en el suelo, y sin dudar, las remata con varios disparos. Tras salir del templo, encuentra a una mujer tendida en la acera suplicando ayuda.
El asesino apunta directamente contra ella y le dispara en la cabeza. Sube a su coche y atropella el cuerpo de la mujer a la que acaba de matar mientras emprende la huida. En pocos minutos, Tarrant llega al centro islámico Linwood, a tan solo 5 kilómetros de la mezquita. Es el segundo lugar elegido para su masacre. Aparca en la puerta y bloquea el acceso a otros vehículos. Dentro hay unas 100 personas que no saben lo que está a punto de suceder. El asesino baja de su vehículo y busca la entrada principal, pero no la encuentra. Decide disparar contra varias personas que se encuentran en el exterior del edificio. Se acerca a una de las ventanas y, colocando su fusil por un hueco, dispara a discreción contra las personas que se encuentran en su interior. El caos es total. La gente huye aterrada. Algunos se esconden donde pueden. Tarrant vuelve hacia su coche a por más munición. En ese momento, Abdulaziz, una de las personas que se encontraba en el centro islámico, decide lanzarse contra el tirador. Tras golpearle, consigue hacerse con una de sus armas y corre a refugiarse entre dos coches. Le grita desde la distancia, tratando de llamar su atención para que no vuelva al centro, donde decenas de personas siguen atrapadas. Pero Tarrant vuelve de nuevo al centro y vuelve a disparar contra varias personas. Aziz no se lo piensa dos veces y vuelve a arremeter contra el asesino. Consigue quitarle una bayoneta, pero Tarrant logra zafarse de nuevo y llegar a su coche. Ahora sí, el asesino emprende la huida. Son las 2:05 de la tarde. Han pasado tan solo 25 minutos desde que Tarrant inició su ataque, y la policía ya está alertada de que un terrorista anda suelto. Se corre la voz por las emisoras de la policía de que el atacante conduce un Subaru Outback plateado. En tan solo unos minutos, una patrulla localiza el vehículo y lo embiste a toda velocidad. Tarrant se entrega a los agentes sin ofrecer resistencia. Su misión ha terminado, aunque no ha logrado llevar a cabo todo lo que había planeado. La policía encuentra varios explosivos en el vehículo y un gran arsenal de armas todavía sin usar. Su atentado había dejado un total de 49 muertos y otro medio centenar de heridos. Otras 2 personas morirían después a causa de las heridas. La policía detuvo también a otras 3 personas más, presuntamente relacionadas con el ataque. A 2 de ellas se les encontró varias armas, pero finalmente se descartó que tuviesen relación con la masacre. El gobierno de Nueva Zelanda ha elevado el nivel de alerta en el país al máximo tras el atentado de esta madrugada contra 2 mezquitas que deja al menos 40 muertos, Aimar. Y se investiga si los 4 detenidos que hay a esta hora tienen o no conexiones con grupos de extrema derecha. Ana Corbatón. Ya son 48 los heridos por los disparos, algunos de ellos niños. Se han cerrado todas las mezquitas de la ciudad, del país por seguridad, y los colegios y edificios públicos de la ciudad. La primera ministra lo ha descrito como un ataque terrorista de ideología extrema. A esta hora la policía interroga a los detenidos. Claramente hoy es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda. Lo que ha sucedido aquí es un acto de extrema violencia del que no hay precedentes. Muchos de los afectados por este tiroteo son inmigrantes. Puede que incluso algunos sean refugiados en Nueva Zelanda. El país y todo el mundo quedó conmocionado por la brutalidad de aquel atentado. Los homenajes a los asesinados se repitieron por todo el país. Estudiantes de instituto y universidades realizaron numerosos actos en recuerdo de las víctimas, con los típicos bailes y cantos de la región, conocidos como hakas, la danza ceremonial maorí de los nativos neozelandeses. Las inmediaciones de la mezquita Al-Nur y del centro islámico atacado se llenaron al día siguiente de flores y carteles. Un manto de colores y velas se extendía por toda la calle y miles de personas pasaron por allí a mostrar sus respetos y a condenar este ataque neonazi que se había cobrado la vida de medio centenar de vecinos.
Las imágenes que el atacante había estado retransmitiendo en directo empezaron a circular por todas partes, como él quería. Aunque pronto se eliminarían de Internet, las comunidades de extrema derecha ya se habían guardado una copia y difundían fragmentos y capturas en sus foros, celebrando la masacre y distribuyendo el manifiesto que el asesino había enviado a sus contactos y había dejado colgado en algunos foros, justificando su acción. El texto, de 67 páginas, se titulaba El gran reemplazo hacia una nueva sociedad, con un enorme símbolo nazi en su portada, el conocido como el Sol Negro. Pero, ¿qué es eso del gran reemplazo que citaba el autor de la masacre? El manifiesto de Brenton Tarrant empieza con una frase repetida 3 veces. Es la natalidad. En sus primeras páginas, este fanático ultraderechista explica que las naciones occidentales están corriendo un grave riesgo por el bajo índice de natalidad y la llegada de personas migrantes. La inmigración masiva y las altas tasas de natalidad de los inmigrantes están provocando este aumento de la población. Estamos experimentando una invasión sin precedentes en la historia. Millones de personas cruzan nuestras fronteras legalmente, invitadas por el Estado y las corporaciones, para reemplazar a los blancos que no se han reproducido, que no han generado la mano de obra barata, los nuevos consumidores ni la base impositiva que las corporaciones y los Estados necesitan para prosperar. Debemos frenar la inmigración y deportar a los invasores que ya viven en nuestro territorio. No se trata solo de nuestra prosperidad, sino de la supervivencia misma de nuestro pueblo. El gran reemplazo es una teoría de la conspiración de la extrema derecha que hace referencia a un supuesto plan para sustituir demográficamente a la población blanca europea por personas de diferentes razas a través de la inmigración y del mestizaje, y cuyo último objetivo es diluir la civilización occidental e islamizar Europa. Un supuesto plan secreto de las élites que, a través de sus políticas migratorias, favorecen lo que los ultraderechistas llaman el genocidio blanco. El origen de esta teoría se sitúa a mediados de los años 70 a partir de una novela del autor francés Jean Raspail, titulada El campamento de los santos, en la que describía el colapso de la civilización occidental a través de una invasión migratoria. 30 años después, la escritora suizo-israelí Giselle Littman popularizó el término de Eurabia para referirse a la supuesta y progresiva conquista de Europa por parte de los árabes, cuyo objetivo final es islamizar el continente. El racismo y la islamofobia de ambos textos han sido aderezados a menudo con pinceladas de antijudaísmo, culpando a algunas personas poderosas de confesión judía, como George Soros, de ser los principales artífices de este plan. Todas estas referencias fueron las que más tarde utilizaría el escritor francés Renaud Camus para su obra más conocida, El gran reemplazo, del año 2012. En el que novelaba también la conspiranoia de la sustitución demográfica y la rendición de Occidente al Islam. Fue a partir de esta novela que la teoría se volvió cada vez más popular en los círculos de extrema derecha, justo cuando estos partidos empezaban a cosechar sus mejores resultados electorales desde la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo además con la crisis provocada por la guerra de Siria y en otras partes de Oriente Medio que provocó la huida de miles de personas hacia Europa en busca de refugio. Esta idea, que se había popularizado décadas atrás en círculos neonazis marginales, era muy similar a lo que Hitler y los nazis decían en los años 30 sobre los judíos y el pueblo alemán. Enemigos internos que pervertían la nación y que pretendían corromper y subyugar a la raza aria. Una élite global dirigida por los judíos y apoyada por los izquierdistas que había que frenar a toda costa para preservar la esencia de la nación. Había que extirpar ese virus que eran los judíos y los comunistas. La actualización de esas viejas ideas nazis tuvo otras versiones. El llamado Plan Kalergi es una de estas variantes, y hace referencia a los escritos de Richard Coudenhove Kalergi, un conde austrohúngaro y filósofo fundador de la Unión Paneuropea en la década de 1920.
Kalergi hablaba sobre el futuro de Europa y su diversidad, algo que para los neonazis fue la prueba de que su objetivo era acabar con la raza blanca mediante el mestizaje. La teoría del gran reemplazo bebe de esta misma conspiranoia nazi que señala a determinados colectivos como un peligro, como parte de un complot. Estas ideas se están volviendo cada vez más populares gracias a que los grandes partidos de extrema derecha las han adoptado para sus arengas políticas contra las personas migrantes. Y ahora, hablando de conspiraciones, cuando nosotros hablábamos de reemplazo poblacional, decían, joder, los conspiranoicos. Y ahora nadie duda en España que hay un reemplazo poblacional, que se está sustituyendo la población autóctona, la población originaria, por la población extranjera que se trae de forma masiva por las ONGs, las organizaciones internacionales, las mafias, en un negocio masivo. Es el negocio multimillonario del siglo XXI, la inmigración ilegal masiva. En el caso de España, además, tiene un peligro evidente de reemplazo, no lo digo yo, lo dijo el otro día la señora Montero, de reemplazo en lo cultural, en lo identitario, que además se puede ver perfectamente en muchísimos barrios de España. En España, con la llegada de Vox a las instituciones, diputados como Jorge Buxadé o Rocío de Mer ya la han citado en alguna ocasión para azuzar el miedo a la migración. Pero es un mantra que se repite en todo el mundo. Todas las extremas derechas hacen referencia a la amenaza de la diversidad y a la complicidad del progresismo y la izquierda, construyendo así un enemigo externo y otro interno a los que hay que combatir. Pero volvamos a Tarrant, al protagonista de esta historia, que popularizó mediante la violencia esta teoría del gran reemplazo. Este australiano no fue el primer terrorista de extrema derecha que dejó un texto a disposición del público justificando los hechos y explicando sus razones. Unos años antes, el noruego Anders Breivik, que asesinó a 69 adolescentes socialistas en la isla de Utoya y a 8 personas en Oslo en 2 atentados consecutivos, y a quien dedicamos también un episodio de esta serie podcast, también publicó su propio manifiesto haciendo referencia a estas mismas conspiranoias de sustitución demográfica. Tarrant se declaraba seguidor de este asesino y explicaba los motivos por los que realizó este atentado que acabó matando a 51 personas. Lo hice para demostrar a los invasores que nuestras tierras jamás serán suyas, que nuestras patrias nos pertenecen y que, mientras haya un hombre blanco con vida, jamás conquistarán nuestras tierras ni reemplazarán a nuestra gente. Para vengarnos de los invasores por los cientos de miles de muertes causadas por invasores extranjeros en tierras europeas a lo largo de la historia, para vengarnos de la esclavitud de millones de europeos arrebatados de sus tierras por los esclavistas islámicos, para vengarnos de las miles de vidas europeas perdidas en atentados terroristas en toda Europa. A lo largo de más de 70 páginas de su manifiesto, Tarrant contesta a varias preguntas que se hace él mismo. Una especie de autoentrevista donde expone su ideología, sus motivos y cómo, durante al menos 2 años, preparó el atentado. Se declara etnonacionalista y ecofascista. Reivindica la autonomía étnica para todos los pueblos, es decir, la separación de razas y culturas, que no se mezclen, y añade varias referencias a la preservación de la naturaleza y al orden natural. Un orden que para los supremacistas blancos, para la extrema derecha, se basa en las jerarquías impuestas a lo largo de la historia, de raza, de género y de clase social. El texto está plagado de referencias a la decadencia de Occidente, cuya culpa, dice, es de la cobardía y la complicidad de las élites, de los conservadores, de los liberales y de los izquierdistas, que todos ellos abrazan la diversidad y colaboran con la sustitución étnica y cultural. A todos ellos dedica específicamente varias partes de su escrito y advierte que no tendrá piedad con ellos. A los antifascistas, marxistas y comunistas, no quiero convertirlos, no quiero llegar a un entendimiento. Los igualitarios y los que no creen en la jerarquía jamás se reconciliarán. No los quiero a mi lado ni quiero compartir el poder. Los quiero en mi punto de mira. Quiero su cuello bajo mi bota. Nos vemos en las calles, escoria antiblanca.
Tarrant nació en Grafton, en Nueva Gales del Sur, una ciudad a 600 kilómetros al norte de Sídney, en Australia. Tras la muerte de su padre en 2010, dejó su trabajo como entrenador físico y con la herencia que había recibido y con las ganancias que percibió invirtiendo en criptomonedas, estuvo viajando por varios países de Europa y de Asia. Lo que vivió en varias ciudades europeas no le gustó. Sociedades diversas, multiculturales, ambientes progresistas. Además, la derrota de la ultraderechista francesa Marine Le Pen en las elecciones de 2017 derrumbó parte de sus esperanzas de que los movimientos de extrema derecha alcanzasen el poder vía democrática. Era urgente actuar, y las cosas no iban bien. El atentado yihadista de Estocolmo aquel mismo año, en 2017, en el que fue asesinada una niña, fue para él la prueba del peligro en el que se encontraba Europa. Fue la gota que colmó el vaso. La señal definitiva de que algo había que hacer. Aunque Tarrant ya estaba convencido de sus ideas neonazis, esos últimos años incrementó su actividad y sus contactos. Pasaba horas en foros como 4chan, 8chan, habituales de la extrema derecha. Según desvelaron las investigaciones, Tarrant inició varias conversaciones con conocidos líderes de los grupos neonazis y fascistas europeos. Uno de ellos, el creador y referente del conocido como Movimiento Identitario, el austríaco Martin Sellner, uno de los más influyentes activistas de la extrema derecha en todo el mundo. Las autoridades encontraron tras el atentado varias conexiones de Tarrant con Martin Sellner. El australiano le había donado unos 1.500 euros en 2018 y hasta habían prometido quedar para tomar un café. La policía austríaca registró el apartamento de este líder ultraderechista y los políticos austríacos se apresuraron en desmarcarse de esta organización. También el FPO, el partido de extrema derecha al que pertenecía entonces el vicecanciller y socio del gobierno Heinz Christian Strache, a pesar de que Sellner y su movimiento identitario habían participado en algunos de los actos del partido e incluso había fotos de algunos dirigentes con este activista. Aunque Brenton Tarrant actuó por su cuenta y no pertenecía a ninguna organización, era evidente que sus ideas estaban cada vez más presentes en la política global. Los partidos de extrema derecha no paraban de repetir el supuesto peligro que entrañaba la inmigración, el Islam, infundiendo miedo y odio y pintando la situación como insostenible. Tarrant fue mucho más allá y decidió tomar partido, llamar la atención, precipitar los acontecimientos para que otros siguieran su ejemplo. No le importaba morir por ello. Estaba convencido de que por mucho que le difamasen por haber cometido esta masacre, el tiempo le daría la razón. Y así lo dejó escrito en su manifiesto. Si pierdes, la historia te relatará como un monstruo, sin importar tus tácticas. Gana primero, escribe la historia después. Los vencedores escriben la historia y los historiadores controlan el clima cultural del presente. Si pierdes, no importa cómo hayas actuado en la derrota, ya sea heroicamente, cobardemente, violentamente, pacíficamente, virtuosamente o criminalmente. Si tus enemigos escriben la historia, te describirán como un demonio. No te preocupes por la forma en que se logra la victoria. Todos los métodos son posibles. Ante un genocidio étnico, toda moralidad es ambigua. Gana primero, escribe la historia después. Un acto cuya moralidad pones en duda en el presente será recordado por tu pueblo con asombro y admiración en los libros de la historia. Serás venerado, pero solo si ganas. A finales de agosto de 2020, un año después del atentado, rodeado de una gran expectación, arrancaba el juicio contra Brenton Tarrant. Vestido con una camiseta y un pantalón gris, el asesino apareció en la sala del Tribunal Superior de Nueva Zelanda con un rostro impasible. No se arrepentía de nada. El juez, por temor a que la audiencia se convirtiese en un altavoz de las ideas de este neonazi, limitó la presencia de los medios de comunicación, acordando con ellos no retransmitir el proceso en directo. En la primera sesión del juicio, el fiscal relató los hechos y advirtió de que el asesino pretendía atacar una tercera mezquita, algo que evitó la policía al detenerlo.
Estaba previsto que durante los 4 días de juicio testificaran al menos 66 personas, muchos de ellos supervivientes de la masacre. El imán Gamal Fouda fue uno de los primeros en hablar. Estaba dirigiendo los rezos durante el ataque a la mezquita Al-Nur. Tomó la palabra y se dirigió directamente al neonazi. Estabas equivocado y fuiste engañado. Tu odio es innecesario. Has hecho que la comunidad mundial esté más unida contra tus acciones diabólicas. Maysoon Salama, una mujer que había perdido a su hijo en el atentado y cuyo esposo también fue herido, también quiso dirigirse al asesino. No te puedo perdonar. Creo que el mundo no te podrá perdonar estos crímenes horribles. Las víctimas y sus familiares, presentes en el juicio, robaron todo el protagonismo al asesino. La sociedad neozelandesa se había unido para apoyar sin fisuras a la comunidad musulmana de su país, objetivo de este ataque terrorista, y había manifestado su firme compromiso contra el racismo, la islamofobia y el odio que motivaron este atentado. Nunca se mata una sola alma inocente. Es como si mataras a toda la humanidad y tú mataste a 51. Ellas han dejado 34 esposas, 92 hijos y más de un centenar de hermanos que ahora deben afrontar una vida entera sin sus seres queridos, sin quien resolvía mis problemas, mi consuelo, mi mejor amigo. La gente de mi comunidad me pide que diga que tú disparaste contra mi marido y él luchó contra la muerte 48 días, 18 cirugías hasta su último aliento. Su estatus se elevó de mártir a héroe. Uno de los discursos que destacó durante el juicio fue el de Ahad Nabi, cuyo padre, de 71 años, había sido asesinado por el neonazi. Tu padre era basurero y tú te convertiste en la escoria de la sociedad. Él se avergüenza de tu identidad. Mereces ser enterrado en un vertedero. Mi padre, de 71 años, te hubiera partido por la mitad si lo hubieses retado a luchar. Pero tú eres débil. Una oveja con piel de lobo. Por 10 minutos en toda tu vida. Pero yo soy fuerte. Y tú me has hecho más fuerte todavía. Brenton Tarrant fue condenado finalmente a cadena perpetua por 51 cargos de asesinato, 40 de intento de asesinato y terrorismo. El juez afirmó que los crímenes de Tarrant fueron tan perversos que ni siquiera pasando el resto de su vida en prisión podría compensarlos. Y sus actos se derivan de una ideología maligna. Tus acciones fueron inhumanas. Mataste deliberadamente a un bebé de 3 años mientras se aferraba a la pierna de su padre, le dijo el juez. El atentado de Christchurch alertó, una vez más, sobre el fenómeno de los lobos solitarios. Los individuos que se radicalizan desde su casa, desde su ordenador, sin formar parte de ninguna organización concreta. Un fenómeno que no era nuevo, pero que con la llegada de Internet se había incrementado. Un año antes de los atentados de Nueva Zelanda, otro supremacista blanco había asesinado a 6 personas en una sinagoga en Pittsburgh, en Estados Unidos. Y unos años antes, Anders Breivik cometió uno de los más mortíferos atentados de la historia de Europa, guiado por los mismos motivos que Brenton Tarrant, contra los inmigrantes, el Islam y la izquierda. Tras todos estos ataques, los entornos neonazis en Internet se llenaron de loas hacia los asesinos. Muchos consideraban a Tarrant, a Breivik y a otros asesinos como héroes y ejemplo a seguir. Distribuyeron sus manifiestos, compartieron los vídeos de las masacres y alentaban a otros fanáticos a seguir sus pasos. Tan solo un año después de la masacre de Christchurch, un alemán de 43 años llamado Tobias Ratchen se presentó en un bar regentado por personas de origen turco y asesinó a 9 de ellas. Huyó del lugar, volvió a su casa, asesinó a su madre y se pegó un tiro en la cabeza. Los investigadores encontraron en su ordenador una frenética actividad en los foros de extrema derecha y un odio extremo hacia musulmanes, judíos e inmigrantes.
El 14 de mayo de 2022, un joven estadounidense de 18 años llamado Peyton Kendron abrió fuego contra varias personas en un supermercado de Buffalo, en Nueva York, matando a 10 personas, todas ellas negras. Iba fuertemente armado y llevaba una cámara en el casco, y retransmitía en directo el ataque en sus redes sociales, igual que Brenton Tarrant. Los entornos digitales son un espacio ideal para los fanáticos que tratan de reclutar a nuevos soldados para su causa. Algunos jóvenes que pasan horas delante del ordenador, que tienen dificultades para socializar o que viven aislados del resto del mundo y acumulan un gran resentimiento que no saben cómo gestionar, son presas fáciles de los promotores del odio. Estos lo saben y buscan intencionadamente estos perfiles para empujarlos a cometer cualquier crimen en nombre de su causa. Más allá del trabajo de investigación que realizan las diferentes agencias y cuerpos de seguridad de distintos países, hay expertos que llevan años monitorizando a este tipo de grupos. Investigadores como Sergio Gracia o Laura Méndez son dos expertos en la materia para los que he querido contar para este episodio. Sergio y yo nos conocemos desde hace tiempo. Está especializado en la monitorización del discurso de odio en Internet y del terrorismo de extrema derecha. Es director del CINVED, el Centro de Investigación de la Extrema Derecha, una iniciativa académica centrada en el análisis y la investigación de estos fenómenos. Conoce muy bien los procesos de radicalización que transitan muchos de estos fanáticos que acaban cometiendo este tipo de atentados. Para entender cómo una persona o un adolescente decide en un momento de su vida llevar a cabo un acto terrorista, es imprescindible saber ese proceso, conocer ese proceso, ¿no? Ya que la radicalización online de la extrema derecha hoy en día funciona muchas veces como un proceso gradual y no como un cambio radical, ¿no? Puede pasar de consumir contenido aparentemente inofensivo, ¿no?, a entrar en debates tan complejos como la identidad nacional, como la inmigración, como el feminismo o incluso la seguridad, ¿no? Hoy en día, las redes sociales y los foros están cumpliendo un papel clave, que los algoritmos funcionan como un túnel ideológico, ¿no? La persona poco a poco recibe mensajes que presentan el mundo como una amenaza, donde les dicen que nos están reemplazando, donde les dicen que el sistema está contra nosotros o donde los medios le están mintiendo, ¿no? Y ese discurso al final se termina convirtiendo en problemas complejos, donde hay enemigos concretos, ¿no? Migrantes, mujeres, minorías religiosas, personas LGTBI. En este contexto donde puede aparecer los llamados lobos solitarios. No son siempre individuos completamente aislados, ¿no? Ya que muchas veces ellos actúan solos, pero han sido influenciados previamente, validados, incluso empujados por la propia comunidad online, donde comparten sus manifiestos, donde consumen propaganda, donde imitan ataques anteriores o donde buscan el propio reconocimiento de esos entornos, ¿no? Por eso es importante entender que la radicalización online no depende solo de una organización formal, sino que puede surgir de una cultura digital que está premiando la provocación, la deshumanización y que transforma el resentimiento personal en una causa política violenta. Laura es analista especializada en radicalización y terrorismo y lleva años prestando especial interés al extremismo de derecha, a las subculturas digitales y a la desinformación. Colabora con varios think tanks en el análisis sobre radicalismo y violencia política y tiene una amplia experiencia en consultoría de asuntos públicos e internacionales. Le pedí que me explicase el nivel de amenaza que representa para varios países el terrorismo de extrema derecha y si los países se lo estaban tomando realmente en serio. En general, las autoridades europeas y organismos como Europol llevan años considerando el terrorismo de extrema derecha como una amenaza importante si atendemos a menciones públicas, a informes de seguimiento que se comparten. Ahora bien, la intensidad de la respuesta sigue variando mucho entre países y esto es particularmente problemático cuando hablamos de un fenómeno como este, que no es local, que a día de hoy es claramente transnacional, con individuos muchas veces sin pertenecer formalmente a una organización o sin una afiliación clara, con grupos y comunidades en línea, donde se comparte ideología, propaganda, manifiestos, estrategias de comunicación e incluso contactos o una información de carácter más operativa que, dado el momento, puede representar un mayor riesgo. El problema, a mi juicio, no es tanto la ausencia de atención o de respuesta que la hay, como la falta de una respuesta suficientemente coordinada y homogénea, una coordinación tanto dentro de cada estado como entre países que sigue dependiendo en parte de voluntades políticas, allí donde no hay un consenso claro entre izquierda y derecha del peligro que representa el extremismo de derecha. Diría que existe un sesgo que todavía nos cuesta superar,
y es que con frecuencia parece que es más sencillo, más cómodo identificar como violencia política o como terrorismo una amenaza que se percibe como externa. Hay un consenso amplio en torno a la amenaza que representa el yihadismo, por ejemplo, antes que reconocer que este fenómeno violento, esta amenaza a la seguridad también puede surgir de nuestras propias sociedades, de nuestra propia cultura e identidad a través del supremacismo, en este caso, o de otras formas de extremismo violento. También tendemos a medir la importancia de una amenaza únicamente por su capacidad operativa, por el número de atentados, la magnitud visual, el impacto simbólico que puedan tener, cuando también habría que valorar la persistencia y la evolución. El extremismo de derecha, en este caso, muestra una tendencia de crecimiento en muchos países occidentales y sobre todo se estaría beneficiando de factores que complican enormemente la prevención y la detección en fases tempranas. Y precisamente esa combinación de persistencia y adaptabilidad, que resulta también en un contexto de radicalización de las sociedades, con la aceptación de discursos más reaccionarios, no solo con elementos violentos, es lo que hace que a día de hoy debería tomarse muy en serio esta amenaza desde el punto de vista de la seguridad. Cuando todavía estaba escribiendo este episodio del podcast, en mayo de 2026, una terrible noticia volvió a poner de actualidad el caso de Christchurch. Dos jóvenes estadounidenses, Kane Clark y Caleb Vázquez, de 17 y 18 años, se presentaron armados en el centro islámico de San Diego, en California, y abrieron fuego contra varias personas. Vestían ropa militar, llevaban simbología nazi e iban fuertemente armados. Llevaban, igual que Tarrant, las armas marcadas con consignas y símbolos nazis, y una cámara de vídeo incorporada, retransmitiendo en directo la masacre. Mataron a 3 hombres, a un guardia de seguridad y a otros 2 miembros de la comunidad. Tras cometer el atentado, ambos jóvenes volvieron a su vehículo. Uno de ellos disparó 2 veces a la cabeza de su amigo. Inmediatamente se quitó la vida. Horas antes de los hechos habían colgado en varias páginas web un manifiesto de unas 70 páginas en el que reivindicaban el ataque y lanzaban proclamas racistas, antifeministas y neonazis. Decían haberse inspirado en los ataques de Christchurch principalmente y en otros atentados de extrema derecha. Se hacían llamar, y así lo reivindicaban en la portada de su manifiesto, los hijos de Tarrant. A pesar del peligro evidente que supone el terrorismo de extrema derecha y su cada vez mayor actividad y capacidad, gobiernos como el de Donald Trump lo ha eliminado de sus principales preocupaciones. El llamado terrorismo doméstico en Estados Unidos siempre había contemplado a los grupos supremacistas como su principal amenaza. Así lo reconocían las diferentes agencias de seguridad del país. Que tenían la mirada puesta en todos estos grupos. Sin embargo, en este segundo mandato de Donald Trump, estas consideraciones han desaparecido de los organismos oficiales. Trump ha cambiado a su gusto la apreciación de estas agencias de seguridad, basándose únicamente en su criterio, en su propio interés, ignorando y despreciando a los expertos y poniendo en riesgo, una vez más, la seguridad de su propio país. Estados Unidos en la actualidad sería el ejemplo perfecto de cómo la percepción de la amenaza terrorista y cómo se decide comunicar a la población puede estar condicionada a voluntades cambiantes y, en este caso, a criterios políticos que enmascaran una evidencia perfectamente disponible y que se desmarcan de una tradición de reconocimiento del extremismo violento en los últimos años, las últimas décadas, por parte de sus servicios de inteligencia y sus agencias de seguridad. Organismos que durante años señalaron que el extremismo violento, motivado por razones raciales o étnicas y otras formas de intolerancia en Estados Unidos, constituía una de las principales amenazas internas, pasando a constituir la primera en los últimos años y hablando claramente de terrorismo doméstico y de supremacismo. Ahora, lo que ha ocurrido es que el foco se ha desplazado a otros ámbitos en línea con las prioridades de la administración, sobre todo en política exterior, para reforzar su narrativa de lucha contra el narcotráfico, pero también de control interno con la criminalización del antifascismo y la equiparación de cualquier oposición a formas de criminalidad. Y lo que no se menciona no existiría. Esa es la lógica detrás de esta decisión. Lo que no implica necesariamente que las agencias hayan dejado de vigilar a grupos o individuos que pueden representar una amenaza, pero sí ha podido haber un cambio, ha podido influir mucho la asignación de recursos para este seguimiento y también es importante el mensaje político que recibe la sociedad estadounidense y que recibe el mundo cuando
se toma esta decisión. Y sobre todo cuando la mayoría de expertos estadounidenses en la materia y expertos en Occidente en general coinciden que la evaluación del riesgo en estos temas siempre debe basarse en evidencia y en la evolución real de la amenaza, intentando que ninguna voluntad o criterio político contamine ese seguimiento. Desde que inició su carrera presidencial, Trump exhibe sin pudor su relación con grupos neonazis como los Proud Boys o haciendo guiños a los conspiranoicos de extrema derecha como QAnon. Y ha incorporado a su gabinete a reconocidos supremacistas blancos, hoy al mando de varios ministerios y agencias de seguridad. Y ha cambiado la principal amenaza del país, señalando a los grupos de izquierda como los principales enemigos y la principal amenaza. Los actos violentos protagonizados por la extrema derecha han crecido notablemente en los últimos años. Ataques racistas como los vividos en Belfast o en Torre Pacheco o en otros lugares vienen motivados por todo un clima de odio y de racismo que está alcanzando niveles muy peligrosos en todo el mundo. La normalización de sus discursos de odio gracias a que muchos partidarios de este signo han llegado al poder o han conseguido ser actores influyentes en la política es un factor clave. También el uso que hacen de la desinformación y de las redes sociales los propagandistas del odio o las simpatías que manifiestan algunos de los propietarios de estas plataformas digitales con estas ideas racistas y fascistas. La teoría del gran reemplazo que propagaba Brenton Tarrant y otros supremacistas blancos ha sido apadrinada también por los principales líderes de la extrema derecha de todo el mundo. Un mundo en el que se están viviendo actualmente procesos de desintegración democrática, de exaltación del odio y de la crueldad, y en el que guerras como la de Ucrania, Irán, el Líbano o el genocidio en Gaza plantean muchos interrogantes sobre el futuro del orden y de la legalidad internacional. Con la invasión rusa de Ucrania, muchos militantes de extrema derecha han encontrado un escenario y una oportunidad para acceder a entrenamiento militar, a armamento y a relaciones con otros activistas. Insertados en ambos bandos, estos combatientes podrían constituir una amenaza seria para la seguridad a su regreso, según alertan diversos expertos en la materia. Creo que la guerra de Ucrania plantea un riesgo que va más allá de la presencia de extremistas de derecha entre los combatientes extranjeros, donde encontramos perfiles diversos también, personas motivadas por una ideología extremista de este signo, por supuesto, pero también voluntarios que creían o creen estar defendiendo una causa legítima como la soberanía ucraniana, o mercenarios cuyo principal o único incentivo haya sido el económico. En este sentido, independientemente de la motivación inicial, yo creo que lo importante es que toda experiencia prolongada de combate, que toda exposición continuada a la violencia puede tener un impacto psicológico relevante en la persona y que pueden producirse cambios a nivel de radicalización. Y que en un contexto como este, de guerra convencional prolongada, con la normalización que conlleva de determinadas conductas, con la creación de redes personales, con el acceso a armas, aunque hay que tener en cuenta que muchos de estos podían tener experiencia militar previa, es lo que hará que algunos individuos cuando regresen a sus países tengan dificultades para reincorporarse a una rutina con plena normalidad y que en determinados casos aumentará el riesgo de que recurran nuevamente a la violencia, sea esto una violencia ideológica o no. Evidentemente, en aquellos donde existía una radicalización previa, la amenaza será mayor. ¿Hacia dónde se dirige la humanidad ante un escenario tan incierto? Es una incógnita. Sucesos que creíamos anecdóticos y excepcionales, fruto de la locura de un solo hombre, se repiten cada vez más en diferentes lugares, con cada vez más frecuencia. El odio racista, la deslegitimación de las instituciones democráticas y de los propios valores democráticos de solidaridad, igualdad y derechos humanos amenazan con conducir al mundo hacia un lugar inhóspito. Detectar estas amenazas, señalarlas y, sobre todo, identificar a sus principales promotores es una cuestión vital de supervivencia y de responsabilidad democrática. No se trata solo de la acción de un fanático armado, sino de todo el combustible que alimenta las llamas del odio. De todos aquellos propagandistas de la violencia, del racismo y de la intolerancia que hoy amenazan a toda la humanidad.
Crímenes de Odio es una producción original de Podium Podcast con la colaboración de Ser Podcast. Escrito y narrado por Miquel Ramos. Diseño sonoro, Nico Solís. Producción y coordinación, Jesús Blanquiño. Agradecimientos al equipo de documentación de Cadena Ser.